Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en el capítulo ICF Venezuela, eh, encontrándonos en este espacio, el cual está diseñado para hablar acerca de las nuevas competencias de ICF Global. Aquí estamos Doménica Rizone, desde España, ¿ok? Es coach PCC, y está Tania Moreno, que es nuestra Community Manager del capítulo Venezuela. Bienvenidos todos a este encuentro, a todos los que se están conectando. Y bueno, aquí estamos para co-crear. Bienvenidos todos, tal como dijo Conchita. Es un placer para nosotros hacer este encuentro que hemos denominado Encontrándonos, donde vamos a compartir muchísimas ideas y bien, vamos a co-crear este nuevo modelo pues juntos hacia las nuevas competencias, siempre orientados a la profesionalización del coach. Muy bien, ¿y qué vamos a encontrar en el día de hoy en este espacio? Bueno, un montón de gente de todas partes del mundo, les diré, porque están desde Europa, Latinoamérica, Venezuela, bueno, todos conectados con su teléfono, con su tablet, computadora, etcétera. Y la idea es justamente generar esas conversaciones que van a darnos nuevos espacios, ¿cierto, Doménica? Sí, también vamos a encontrar pues coaches con diferentes enfoques, coaches con diferentes experiencias, donde en este momento lo vamos a integrar en aprendizajes que van a ser productivos para todos los coaches que estamos presentes en este espacio. Bien. Entonces, ¿cuál es la oferta educativa del día de hoy? Es ponerle foco, agudizar y co-crear experticias en el acuerdo de una sesión de coaching. Y es que nos vamos a concentrar es en el acuerdo, en esta sesión que vamos a realizar hoy. Vamos a hacerlo como por etapas y vamos a focalizarnos allí. De manera de que se agudicen todas nuestras competencias, nuestra escucha, etcétera, justamente en el acuerdo. Y también vamos a descubrir e identificar el proceso de coaching desde un nuevo modelo de pensamiento sistémico, flexible, multicultural y en un contexto emergente. Y estos son términos pues bien interesantes en este nuevo modelo, donde se le quiere otorgar a este nuevo modelo un carácter mucho más global, mucho más sistémico y ver qué impacta a esta persona, a esta alma con a la que acompañamos a lograr sus objetivos, cómo la impacta en sus diferentes contextos desde los diferentes niveles con los que interactúa. Así que nuestra invitación, y básicamente en este proceso, es poner foco en que sea un proceso sistémico, completo y global. Excelente. Bueno, vamos con la siguiente. Los elementos y temas nuevos que surgieron de la evidencia que realizaron, bueno, se hizo un estudio dentro del global, estuvieron un tiempo haciendo consultas, entrevistas y todo esto, y entonces lanzaron este nuevo modelo, que es una nueva visión. Antes teníamos 11 competencias, ahora son 8, y los elementos nuevos o centrales. El primero es enfatizar los estándares éticos y la confidencialidad. Recordemos que en este momento, cuando nosotros ingresamos para afiliarnos a ICF o para renovar nuestra credencial, los estándares éticos están como más detallados. Y es que Global en este momento está cuidando muchísimo al cliente que nosotros estamos colocando dentro de esas sesiones que estamos realizando y enviando a efectos de obtener nuestra credencial y guardando, cuidando esa confidencialidad. Bien, y el acuerdo desde este enfoque será visto de diferentes niveles. Uno, donde se incluye a las empresas con todas sus partes involucradas, fíjense que ahí ya estamos viendo lo sistémico, otro contexto que impacta a esta persona, manera de manejarse en estas áreas, es decir, cómo el coach hace su propuesta, genera ese acuerdo desde esta perspectiva y de otra manera, eh, bueno, ver cómo esas otras áreas están involucradas. Y no solamente empresas, aquí también entra familia, salud.
todos esos contextos, religión, recreación, todos los contextos que de una u otra manera pues hablamos que impactan a este cliente. Porque lo cierto es que cuando estamos hablando de alguna situación que el cliente nos manifiesta que quiere cambiar, eso no solamente lo afecta a él porque quiere cambiarlo, sino el tema es preguntarle cómo eso que él quiere cambiar, imaginaría que podría impactar, si es que cambia o no cambia, a ese gran sistema. Desarrollar una práctica reflexiva, continua, con mentalidad de coaching mindset. ¿Esto qué significa? Significa que esta práctica, esta preparación, estar abierto y flexible a las nuevas tendencias, a los cambios, también tiene que ver con la preparación del coach. Y quiero utilizar una metáfora, no solamente ver el arbolito, sino ver el bosque completo, ver qué otros contenidos, ver qué otra información es importante y mantenernos siempre alerta y con ese observador agudo de lo que está fuera de, también del campo de acción de nosotros coaches. Otro aspecto que se toca en esta nueva forma de ver las competencias de ICF es el tema de las alianzas o responsabilidad compartida. Porque cuando estamos hablando con una empresa o cuando estamos hablando de un gerente, este, y nos llaman como coaches para trabajar con algún gerente en particular, nos colocan en una situación y es como que ahí le envío al gerente y quiero cambiar tal o cual cosa. Y la realidad es que no somos magos, no tenemos ninguna varita mágica para cambiar aquello que se supone que el supervisor quiere cambiar en ese colaborador. Entonces tenemos que ver que las alianzas y la responsabilidad es compartida. No corresponde únicamente al coach o al coachee, sino que también la organización como tal está involucrada en todo esto. En la que se encuentra su supervisor y en la que se encuentra su sponsor. Importancia de la conciencia en la diversidad cultural, sistémica y contextual. Con estos cambios que vamos teniendo y con estas exigencias que tenemos de una u otra manera y esta diversidad, bueno, podemos tener coaches, podemos tener organizaciones y mismo con el trabajo en línea, podemos también tener y diferentes generaciones, inclusive, entender desde esa conciencia de conocer al otro, comprender al otro desde su diversidad cultural, desde el contexto cultural en donde se encuentra pues, ubicado, en su ecosistema. Eso forma parte porque muchas veces el lenguaje es otro, aunque sea el mismo español, las formas, los modos, las costumbres, y eso de una u otra manera, si nosotros como coaches no estamos conscientes de en qué ecosistema se está desarrollando o convive este coach, nuestra visión va a estar parcelada y nuestro soporte y acompañamiento en algún modo puede estar incompleto. Evaluar los temas emergentes. Bueno, creo que sobre este particular, ¿qué más que lo que estamos viviendo en este momento? Estamos en una situación de crisis a nivel mundial y nos toca a los coaches de alguna manera atender, ver, escuchar qué está ocurriendo en nuestro entorno, cómo de alguna manera podemos apoyar no solamente a ese gerente o a ese coachee que desde lo personal se acerca para tener sesiones, sino cómo todo eso está afectando de una forma sistémica y podemos observar que para este momento hay miles de personas alrededor del mundo que están siendo despedidas. Entonces, ¿cómo eso está impactando dentro del campo laboral de ese ser, pero también a la familia, al sistema como tal? ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante? ¿Cómo proveernos de los alimentos? En realidad son una cantidad de interrogantes que surgen y que son puntuales y que corresponden al momento que estamos viviendo. Sí, y que de una u otra manera corresponde a ese manejo de la incertidumbre. Bueno, Domi, ¿qué te parece? Ahí tenemos a nuestro coaching frente a ese mundo que algunas veces lo percibimos como gris,
lo Sí. podemos percibir así como clientes. Y a nosotros como coaches nos corresponde hacer esas preguntas que estamos seguras que ese cliente ya las tiene. Lo que pasa es que en algunos momentos nos cuesta escuchar las respuestas que a veces nos damos interiormente. Nosotros Sí. como coaches estamos allí para acompañar, hacer Mm, esas preguntas poderosas, ¿verdad, Domen? así es, Llevan a así, otro espacio. así es. Y desde ese observador en el que también estamos en esa sintonía para entender el mundo y ver también el mundo como él lo está viendo, para poder hacer esas preguntas poderosas cada vez más acertadas a la situación del cliente. Es interesante este acuerdo, Conchita, estoy observando y lo observábamos en las prácticas, cómo este acuerdo viene a significar un espacio de mayor conciencia, de mayor aprender con H, de esa situación en la que está inmerso el coachee, independientemente del tiempo que se tome en la sesión. Es importante tomar en cuenta todos estos aspectos para que nuestra pregunta y nuestro acompañar de ese estado actual a ese estado futuro, pues lo hagamos de la mejor forma, ¿no? Más efectivo, porque al final, ¿quién va a decir si la sesión es efectiva o no? No va a ser nuestro propio cliente, nuestro coachee, pero de este lado, lógicamente, nosotros podemos hacer un trabajo para seguir una formación e ir indagando información para cada vez más prestar una estructura mucho más efectiva hacia el otro, ¿no? Que ese espejo cada vez esté más brillante, utilizando esa metáfora en la cual se va a ver él. Y fíjate, Domi, a veces, ¿verdad que nos traen temas que quieren conversar? Y resulta que cuando comenzamos a hacer las preguntas como coaches, el cliente nos dice, oye, ¿sabes qué? Que en función de eso que me estás diciendo, como que lo que yo te dije que quería conversar en la sesión, como que no es eso, como que es otra cosa, como que queremos, como que quiero ver esta otro que me estás mostrando en este momento. Y Sí, está bien, es como dentro de ese panorama gris, turbio que está viendo nuestro cliente, focalizarse en lo que realmente es importante para él así es. en este momento. Acompañarlo en su agenda y partir de que todos nuestros clientes tienen los recursos para ellos encontrar sus propias respuestas. Lo que sucede es que muchas veces se consigue un clima, pues, que no es un sol, no es un día soleado, que bueno, que puede ser esos días lluviosos, con nieve o con mucha neblina, donde no se ve claro el objetivo. Pero lógicamente que los clientes, y nos los demuestran día a día, los clientes conocen y necesitan escucharse y verbalizarlo para él encontrar su propia dirección. Bueno, sigamos por aquí. Um, en estos momentos, esas 8 competencias, perdón, de las cuales habla ICF Global, están asentadas en 4 pilares, por así llamarlo, que son sentar las bases, co-crear la relación, comunicar efectivamente y cultivar aprendizaje y crecimiento. E iremos en cada uno de estos pilares desarrollando cuáles son las competencias que ellos ubican en cada uno de esos pilares. Bien. Vamos entonces, Vamos a ir viendo. sentar las bases. Y la Bien. primera competencia es demostrar una práctica ética. Ujú. Entender y consistentemente aplicar la técnica y los estándares de coaching. Esto es constancia en el propósito. Por eso es importante entender y conocer el contexto donde se encuentra nuestro cliente para entonces, en función de eso, ser consistente con la metodología, con lo que hemos venido aprendiendo. ¿Sí? Actualmente podemos observar que en algunos momentos el enfoque de coaching con tantas otras formaciones, orientaciones, pues pudiese tender a desviarse. En Global estamos convencidos y practicamos que una de nuestras principales prácticas éticas es que nuestro proceso de coaching tiene una estructura, que es flexible, pero que está guiada y está custodiada por unos estándares
que debemos practicar, ¿no? Debemos todos de una u otra manera practicar y hacerlos congruentes. Y es que esa parte ética, de alguna manera, le da seguridad al cliente, le da una gran seguridad también a esa empresa que nos está contratando, porque dicen, estos son gente profesional que tienen una, una asociación, una federación por detrás que vigila que todo esto ocurra de una forma ética, siguiendo los estándares de cada uno de los coaches que formamos parte de ella. Y eso también significa, Conchita, que podemos tener otras formaciones porque continuamente estamos aprendiendo técnicas, estamos aprendiendo herramientas, enfoques, conocemos otros enfoques porque el coach también tiene que estar ávido de esa formación. Aquí lo importante es que en esa misma estructura estándar todo esto pueda tener cabida bajo ese estándar de ética del coach. Demostrar integridad personal y honestidad en las interacciones con clientes, patrocinadores o partes interesadas. Esto es bien importante. No podemos ofrecer algo que no vamos a cumplir. No podemos decir si alguien nos llama y nos dice, bueno, yo quiero que en 5 sesiones este señor, el gerente, no sé qué cosa, bueno, sea capaz de manejar al equipo, que logre integrarlo, que además se una y crea alianzas con los clientes externos. O sea, nos dan todo un listado como que, oye, todo esto podemos cumplir, y la realidad es que no. Entonces, el trabajar desde la honestidad, el hasta dónde, es importante, y esa honestidad tiene que estar de cara a los clientes, a los patrocinadores o las partes que puedan estar interesadas. Y algo bien importante, esto también se refiere a esa honestidad y ese presentarle a este cliente que cada uno tiene un proceso de aprendizaje diferente, cada uno responde a un proceso diferente. Entonces, muchas veces nos piden que en 3, 4 sesiones hagamos magia. Entonces, es importante esa conversación que se haga en torno a este punto para estar claro hasta dónde y cuáles son los límites, dónde llega el coach, y en función de ese proceso de aprendizaje, pues ir valorando hasta dónde y monitorear el aprendizaje de este cliente y diferentes sponsors, su jefe directo. Es muy importante esos actores principales en ese proceso entender que eso no es un proceso mecánico, sino que es un proceso que va adaptado en función de los compromisos adquiridos anteriormente, esa corresponsabilidad y todo lo que también tiene que ver con el acompañamiento de sus sponsors y jefes directos, ¿no? Bueno, y fíjate que anteriormente no se mostraba en una forma tan concreta todo este tema de las posibles interacciones del cliente con los patrocinadores, con las partes interesadas. Era algo como que se dejaba entender, pero que no quedaba como No sentado en una forma tan concreta, tan precisa. Así es. Y eso nos lleva a nosotros como coaches también a esa precisión, ¿ya? Y a trajinar con esas variables que en este momento de alguna manera va a ser como evaluada dentro de nuestro desempeño como coach. Sí. Y la claridad con que lo comuniquemos, además, es muy importante, ¿no? Ok, el otro punto es ser sensibles a identidad, entorno, experiencias, valores, creencias de los clientes. Y esto es bien interesante porque si estamos en un mundo globalizado, tenemos que vernos desde allí. Comprender que los valores que será de cualquier lugar en Estados Unidos no es los mismos a los que podamos tener nosotros en este momento, por ejemplo, en Venezuela, o los que pueda tener Doménica viviendo en Zaragoza en este instante. Así es. Que serán distintos a los que haya en Madrid, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Y son distintos de los que hay en Caracas a los que hay en Maracay, ¿no? Entonces, entender que todo eso es distinto. Que yo, por ejemplo, cuando hablo con alguien que está en la parte oriental del país, está pasando por una situación muy distinta a la que viven aquí la gente en la capital.
Me Sí, imagino, Doménica, total. que tú estás en la misma situación. Sí, mira, interesante porque me estaba recordando en este momento una reunión con un líder en el que tiene una persona, aunque en España se habla el castellano, todas las relaciones son con personas que hablan idioma diferente. Entonces tenía un colaborador en Suecia, un colaborador en Portugal, uno aquí en España, pero en Barcelona. Tenía otro en Alemania y la empresa es italiana. Entonces, imagínate esa multicultural y aparte de eso, el estilo de liderazgo. Entonces, pues bien complejo, pero muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo todo eso? Porque fíjate, el mismo cambio a lo que vamos de empresas buca, empresas ágiles, equipos ágiles, todo eso te lleva a entender, o sea, a estar más consciente nosotros como coaches desde diferentes aristas, o sea, comenzar a observar y cómo también amalgamar todos esos aspectos, ¿sí? Para ser ético. O sea, esto puede ser válido en España, pero a lo mejor en Portugal no es válido. Entonces también allí hay que tomar en cuenta esa cultura porque la escala de valores en muchos países, y en la mayoría, no es la misma. Incluso dentro del mismo país hay culturas y subculturas, ¿no? Dentro de las mismas familias hay diferentes prácticas, ¿no? Entonces, eso para nosotros, por eso es que yo pienso que este es un trabajo extraordinario y continuamente, qué fortuna que podamos pertenecer a ICF como ente regulatorio, porque de una u otra manera estamos andando con los cambios del futuro, no nos estamos quedando, ¿sí? Sabes, paralizado, si bien el coaching este uno a uno sigue siendo importante, es no quedarnos en una caja de cristal, Conchita, ¿no? Sino salir fuera de esa caja de cristal. Y es como está la imagen, poner eso así en un gran espacio, en un gran territorio, donde los linderos pueden ser absolutamente flexibles, ¿no? Es bien interesante, Y movernos a la velocidad que las circunstancias fundamental, nos obligan. así Es entrar en ese ámbito de flexibilidad, yo diría que más de lo que veníamos haciendo mucho más. y con una actitud ágil. Voy a utilizar un término un poquito como fuera de contexto, que sería como corajudo, con coraje, Así es, retador, ¿ok? valiente, de valentía, De valentía, exacto, sí, porque estamos expuestos a una situación totalmente incierta y desconocida para todos. total, 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 Entonces, total, ¿con qué coraje, con qué fuerza estamos incursionando en esos nuevos espacios? así es. Usar un lenguaje respetuoso y apropiado con las partes interesadas. Y esto creo que está en el ámbito de no descalificar aquello que pueda decir otro, porque bueno, porque tiene esa creencia o porque se expresa de esa manera, porque si vamos a, cada país tiene como sus modismos, su forma de hablar, Total, y no por total. eso yo tengo que respetar la forma que el otro habla y su forma de interrelacionar. Así es. Y eso también puede dar resultados, obviamente, que por eso hay que ver el entorno, ¿no? Mantener confidencialidad de la información del cliente según acuerdo con las partes interesadas. Este punto es interesantísimo. La mayoría de las empresas, los que hemos trabajado en procesos de coaching organizacionales, nos solicitan un informe, nos solicitan un breve resumen al final, cómo ha avanzado, si avanzó, y recordemos también que estas conversaciones que desarrollamos, si bien hay unos indicadores organizacionales, competencias a desarrollar, hay conversaciones cruciales, diría yo, y conversaciones poderosas que se dan con nuestros clientes en los cuales hay información que le pertenece a esta persona que nos ha abierto las puertas de su corazón, que nos ha brindado esa información que de una u otra manera para él significa evolucionar y avanzar. Entonces es bien importante y en ese acuerdo que queda claro que sí se puede informar y que no se puede informar, que pertenece a esa identidad de este cliente en esas sesiones personales. Entonces es importante estimar, es dibujar esos linderos, ¿no? ¿Qué quiere la organización que se divulgue? ¿Sí? Que se coloca en un informe y que no porque pertenece. Entonces es importante porque en algunas oportunidades se puede entrar en un tema donde
se puede manejar, como decimos en Venezuela, este lleva y trae, y eso es contraproducente para nuestra imagen ética en un proceso de coaching. Y bueno, te comento, Doménica, por ejemplo, esta mañana conversando con un coachee que me dice, wow, y van a hacer, tienes que presentar un informe. Y yo le hice la acotación. Ese informe es un informe general, muy general, le di un briefing más o menos de cómo, pero además jamás será entregado bien al área de recursos humanos o a tu supervisor sin tu previa revisión. Y aquello que tú quieras quitar, agregar, etcétera, eso lo podrás hacer tú y guardar como PDF. Quien lo va a hacer eres tú. Con Totalmente esto cierto. lo que quiero decir es que es un ámbito donde es importante respetar esa confidencialidad. Sí, porque hay aspectos personales del cliente, de este coachee, que de una u otra manera impactan su rendimiento o su desarrollo dentro de ese espacio, pero que de una u otra manera no es del interés de la organización, porque muchas veces no sabemos cómo va a ser el manejo, si hacen un manejo adecuado de esta información que pertenece a esta persona, ¿no? Es muy delicado. Ajá, y una cosa es también acotarle a ese cliente que nada de lo que se va a conversar dentro de las sesiones va a ser objeto de conversación ni con el supervisor, ni con recursos humanos, ni absolutamente con nadie. Eso es confidencial. Y lo que es la transparencia, el proceso, en eso queda en el acuerdo. Tantas sesiones tendré con estas personas y tú sabrás cuando yo tengo reunión y te informaré y haremos reuniones tripartitas en las cuales tú también estarás escuchando los resultados y tú participarás pues de esas evoluciones o esos avances, ¿no? Muy bien. Bueno, y en relación a esas conversaciones tripartitas, pueden darse como pueden no darse. Porque hay veces que el cliente, el coachee, dice, no, yo preferiría no tener esa conversación tripartita. Y está Así bien. es. O en otra oportunidad dice, sí, me gustaría tenerla porque siento que va a ser un momento de crecimiento, de por fin escuchar a mi supervisor dándome feedback y teniendo la compañía de un coach a mi lado. Entonces, bueno, hay que negociarlo, acordarlo con el coach. Así es, así es. El siguiente punto. Sí, diferenciar coaching de consultoría, psicoterapia y otras profesiones de apoyo. Y esto es un punto clave en el acuerdo. Esto marca mucho la dirección del desarrollo de la sesión inclusive, ¿no? Y yo hago la siguiente práctica. Yo tengo mi construcción para yo tenerla en mis sesiones y también se lo recomiendo a mis alumnos que tengan su definición, su propia definición de coaching, ¿sí? Para que les salga más natural, porque estamos acostumbrados a repetir como lorito el coaching, de acuerdo a... no, para ti, cómo tú sientes el coaching, porque esa primera transmisión de lo que tú defines del coaching, eso le queda marcado de una manera muy positiva a tu cliente. ¿Qué diferencia con consultoría? Porque muchas veces dicen, yo estoy aquí para que tú me sugieras, yo estoy aquí para que tú me recomiendes, yo estoy aquí para que tú me digas lo que tengo que hacer ante esta situación. Entonces, qué importante es tener muy claro qué es lo que es consultoría, qué es lo que es la psicoterapia y cuál es el límite y los linderos, que muchas veces es muy goloso y transparente, esa línea que la podemos traspasar pues muy rápido, y otras profesiones de apoyo, como la formación, coaching no es formación, como otros apoyos que tenemos o que conocemos que bien los estudiamos y es bueno conocerlos, pero de una otra manera no son parte troncal de lo que es el proceso de coaching. Y especificarlo con la mayor claridad que sí puede hacer el coach y que no puede hacer el coach. Eso es muy importante porque esas expectativas que se genera o que trae el cliente desde el inicio y luego pasa la sesión y una vez que estamos en la sesión, eso continúa, uno, le estamos demostrando una práctica no ética y no es importante
no tocar o no incursionar en temas para lo que no estamos facultados. ¿Bien? Fíjate, Dome, que yo con algunos clientes, cuando se trata de empresas y eso, tengo como un formato, una cartica que le envío al cliente. Excelente. Porque me dicen, ay, ¿qué va a pasar? ¿Y qué es eso del coaching? ¿Qué pim, pum, pam? Entonces, antes de tener nuestro encuentro, yo le mando la cartica donde explico lo que es el coaching, qué es lo que no es, etcétera, etcétera. O sea, un poquito como para que se Total. sienta como en la descripción de lo que va a Sí, encontrar cuando sí. nosotros nos vayamos a la sesión que vayamos a Así pautar, es. Y cómo vamos a aún, funcionar. Entonces, eso les da a ellos como una seguridad. seguridad de en qué estoy y cómo estoy y qué esperar de ese encuentro. Sí, y sabes, Conchita, también aún hay mucho desconocimiento de lo que hace y no hace el coaching. Quizás por eso en algunos momentos pues puede pasar alguna nube o agüita turbia, ¿no? En eso de lo que es el coaching y mis expectativas sobre lo que es y lo que no es y lo que yo puedo esperar, porque si yo me armo una expectativa, esta no es clarificada y no se cumplen mis expectativas como cliente, entonces comienza una rumores que no están, que no van a beneficiar, ¿no? Sino que de una u otra manera pues van a enturbiar nuestro rol. Por eso es que es nuestra labor importante, nuestra labor es hacer esa continua inducción, esa continua, que llamo yo, no importa que sea repetición, es bueno tenerlo en una carta, como tú dices, explicarlo antes de cada proceso para que no quede ninguna duda acerca de lo que es, de lo que ofrecemos y lo que no es coaching. ¿Eh? Y diferencia con otras disciplinas. Muy bien. Y por aquí también el recomendar eh, clientes a otros profesionales según corresponda. ¿Por Por qué? supuesto, Y observamos que dentro de la sesión, por bueno, supuesto. el señor o la señora no está en un proceso de coaching, sino que está, que te digo yo, bueno, me siento muy ansioso, no puedo dormir en la noche, tengo taquicardia, tengo escenas de pánico, no puedo ni siquiera salir, cada vez que voy a entrar a mi trabajo, siento que mi jefe me va a preguntar algo y entro como, se me bloquea toda la cabeza. O sea, ahí estamos hablando de una situación ansiosa que de pronto requiere un profesional de otra área que Total. no es la parte de coaching. Y tenemos que Sí, manifestar, y no con eso estamos sí. diciendo, bueno, no vamos a tener, pero en este momento tú necesitas un acompañamiento de otro tipo. Y yo Y no, eso y claramente yo no tengo las herramientas o no estoy facultado para entrar en esa orientación. Mi orientación es esta. Muy bien. exacto. Ok, la segunda competencia, ¿dónde? Asumir Asumir. mentalidad de coach. ¿Qué te parece? Eso no aparecía así No, antes. antes esta es nueva por ese carácter global, ¿no? El sistémico que le queremos que dar a este proceso de coaching. Es, Ah, no basta serlo, sino parecerlo, dicen por ahí, ¿no? Ese seniority, ¿no? El sentirnos coaches. Eso es importante, porque desde allí esa primera imagen de lo que no solamente serlo, sino también parecerlo, ¿no? Esa mente curiosa, esa mentalidad abierta. Yo digo también estar montado en el dron, utilizando el lenguaje de esta época, ¿no? Y de los cambios que hemos tenido y también de la tecnología que forma parte de las empresas ágiles y de la mentalidad ágil, porque la mentalidad ágil no solamente es manejar la tecnología, es también cómo yo puedo tomar decisiones, ¿no? Entonces, pillar, como decimos aquí en España, eso que está ocurriendo. Ese es como un radar, estar sobrevolando para esa mentalidad abierta. Eso también tiene que ver porque muchas veces nos atamos, ¿no? Nos atamos a ciertos conceptos, a cierta teoría. Eso no es bueno ni es malo, pero tenemos que ver cómo eso de una otra manera está limitando nuestra apertura para entender, ¿sí? Cómo se está moviendo ese momento en el que está el cliente y cuál es nuestro rol ante esa situación. fíjate, Dome, que cuando yo estoy en los procesos de mentoría, les digo a los coaches que están trabajando, y digo, mire, procure hacer preguntas de las que usted hacía cuando tenía 7 años. Con esa ¿Cómo es inocencia. eso? Uh -huh. Ah, bueno,
veo la luna y ¿por qué es redonda la luna? ¿Y por qué las nubes flotan? ¿Y por qué el pelo se cae? mm, Y esas preguntas que uno dice, pero ¿y de dónde sacan los niños esas preguntas? Bueno, bueno, justamente como ujú, coaches, hacer esas preguntas ingenuo. curiosas, Ujú, esas preguntas que pueden resultar como inocentes, pero que en esa ujú. inocencia está la clave del descubrimiento, porque quizás el cliente nunca se había preguntado por qué la luna es redonda. Porque asumimos, con nuestros propios Entonces, juicios porque asumimos. asume y no asuma Mm, nada, no dé por sentado absolutamente nada. nada. Y que Y nosotros como coaches no nos quede duda y que duda de que si preguntamos o no preguntamos, ¿sí? Al final el otro, no importa, es la ingenuidad con que hagamos esa pregunta, ¿no? Sí, es esa ingenuidad del niño de 7 años. Eso me encanta, ¿no? Volver a la infancia para hacer esas preguntas. Muy bien. ok, seguimos por aquí. El asumir mentalidad de coach, ¿qué significa? Reconocer que los clientes son responsables de sus propias elecciones. Y yo muchas veces le digo a los coaches que estoy haciendo mentoría, le digo, no pesque, enseñe a pescar, pero no pesque. Y con esto que estoy diciendo, es deje que el otro escoja qué o cuál es el tema que quiere hablar. Deja que el otro siga la pauta hacia dónde quiere ir, porque finalmente el cliente es el responsable de sus propias elecciones. No seamos pescadores, dejemos que el otro pesque. Enseñemos a pescar, definitivamente. No veo tu rostro. No, porque creo que había un poquito como de dificultad en la comunicación y Muy entonces, bien, ok, muy aquí bien. estamos otra vez. Listo. Desarrollar una práctica reflexiva continua para mejorar la sesión de coaching. No solamente con nosotros, también haciendo esas preguntas poderosas, vamos a desarrollar en el otro esa práctica reflexiva. Importante también cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Hacernos esas preguntas a nosotros mismos también. Entonces, esa práctica reflexiva, solicitar un feedback de cómo lo estoy haciendo, ¿sí? Esa responsabilidad, ese rol que asumimos en apoyar a otro, en acompañar a otro, es continuamente nosotros cuestionarnos para hacerlo lo mejor posible cada vez. No se escucha, tienes el micrófono apagado. Aquí voy. En muchas oportunidades, yo tanto a los clientes como a las personas que puedan estar haciendo mentoría, los invito a que escuchen nuevamente la sesión, ¿ok? Bien sea de mentoría o la sesión si es que han permitido que se grabe, porque es como escucharse nuevamente y consiguen cantidad de cosas, tanto Así es, las personas que están en proceso de mentoría como los clientes. así es, así es. Permanecer consciente y abierto a la influencia del contexto y la cultura en sí mismo y en los demás, bueno, es un poquito lo que ya habíamos estado Sí. conversando, ¿no? Ujú, ujú. Utilizar la conciencia de sí mismo y la intuición para beneficiar a los clientes. Y por primera vez, ¿sí? La palabra intuición siempre ha estado rondando todo este proceso de coaching, pero es una maravilla y una suerte en este momento que esta visión global que se está implementando, que queremos llevar ahora en este proceso de transición, está la palabra intuición. Si bien es una estructura, si bien son unos estándares, bueno, la ICF nos está invitando ahora que de una u otra forma desarrollemos la intuición como parte de ese rol del coach, que no la dejemos a un lado, ¿no? Es nuestra propia conciencia, conectarnos con esa intuición, porque es que esa intuición nos va a dar muchísima información de aquello que estamos captando, tanto a nivel verbal como no verbal de nuestro cliente. Y esto va a beneficiar no solamente en la conexión, en el rapport, sino también en las preguntas poderosas que podamos hacer
cada vez más relacionada con el asunto que nos trae, con la agenda que nos trae ese cliente o ese coaching, ¿no? Y en esa sesión, hay algo que en un momento dado como que se presenta como un flash, ¿no? Bueno, pedirle permiso a ese cliente para comentarle algo que en ese momento surgió como idea y me permite que te comente algo que me ha venido en este momento. Sí. El otro puede decir sí o no, o lo ¿O que no? fuera. Realmente dan un Totalmente. sí muy, ¿no? Muy contundente y mostrarlo. Y de pronto ese cliente puede decir, no, mira, eso no se relaciona conmigo, No, no tiene nada que ver. No, bueno, no pasa nada. no pasa nada, pero es Porque, parte de esa ingenuidad con la que también nosotros podemos ponerla al servicio de con esa ingenuidad, porque también estamos viendo que estos marcadores, Conchita, no son aislados, no funciona uno aislado del otro. Estamos viendo que estos indicadores o marcadores funcionan eso, de manera sistémica. Es como una cadena, ¿no? Tú en la medida que conectas uno, se van conectando el otro, y que es importante en esa práctica, pues que todos estén allí. Entonces, en la medida que tú desarrollas unos, también se van a ir desarrollando los otros, ¿no? O sea, que están todos interconectados. desarrollar y mantener la capacidad de regular las emociones. Y bueno, yo tengo que hacer aquí una acotación. Yo no sé tú, Dome, pero a mí me ha ocurrido que en algunos momentos cuando estoy haciendo mentoría y yo digo presencial y alguien comienza a llorar, inmediatamente viene una ambulancia con alguien con un vasito de agua, otro viene con otra caja de Kleenex, otro le da hasta un abrigo, el otro no sé qué más. O sea, como que si no hubiera permiso para expresar lo que Sí, está cuerpo de sintiendo. bombero. Sí, yo siempre les digo, uy, pero ¿cuántas ambulancias están viniendo en este momento? Y la realidad es que ese coaching en ese momento se ha dado el permiso de expresar su emoción y está bien. Es acompañarlo con nuestro silencio, con nuestra presencia, con nuestra compañía, con una oreja grandísima, grandísima para escuchar ese llanto, ese cuerpo. Y es eso, estar como en otro Sí, espacio. No sí, en el espacio del pañuelito y el agua, sino en el y espacio de la emoción de esa persona. mira, yo uso mucho una palabra en esos momentos después que la persona, este cliente, se toma su tiempo, porque hay que respetar ese tiempo. Yo le pregunto al cliente, ¿qué quiere? ¿Cómo quiere continuar? Porque me dice, ¿qué quiero? Quiero agua, quiero un pañuelo. Bien. Y muchas veces se dice, no, es que mira, yo después de esto que he descubierto, porque es que esto también puede significar para ese cliente un gran momento de aprendizaje, esa luz, pero la manifiesta de esta manera, este gran descubrimiento. Es que entonces nuestro acompañamiento es a través del silencio y esperar que él decida qué quiere hacer. ¿Qué quiere? Agua, una manta, un abrazo. No sabemos inclusive aquí también entra mucho lo que es la PNL y su sistema de representación, si es visual, si es auditivo, ¿qué quiere? Esperemos que él se autorregule, ¿no? Y nos diga. Y por otro lado, también es importante nosotros como coaches, Conchita, conocer nuestras emociones, ¿no? Ser muy consciente de nuestras emociones, porque en algún momento sí tenemos planificada una sesión ya previamente, pero no estamos en un estado emocional acorde, porque bueno, la vida es así, la vida son movimientos, momentos, situaciones que hay que resolver. Y es importante esa predecibilidad de mostrar al otro que yo no estoy en mi mejor emoción. Y el trabajo y la preparación cada vez toman una relevancia importante de prepararnos para saber autorregularnos y poder dar ese soporte emocional a nuestros clientes, ¿no? ¿Sabes una cosa, Domé? Hace mucho tiempo, ahora que estás mencionando esto, yo estudié para hacer vitrales. Entonces, yo recuerdo un día que entré a la clase y entonces mi maestro me ve la cara y me dice, ¿qué le pasa? Yo vengo muy molesta porque me ha pasado esto, que me ha pasado esto otro, que no sé qué, que pim, pam, 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 pam.
Entonces él llega y le dice, bueno, la invito a que salga del salón, que usted vea qué es lo que va a hacer con su rabia y toda la situación que vivió. Y cuando usted se encuentre calmada y dispuesta a trabajar con el vídeo, usted regresa. Bueno, yo me quedé en fly cuando el maestro me dice así. Y entonces, cuando entro ya regulada mi emoción y todo lo demás, él me dice, esto, el trabajar con el vidrio, es un encuentro entre un ser humano y un ser que en este momento puede ser que esté frío, duro, distante para usted, pero esa comunión y ese encuentro se tiene que realizar. Si usted viene mentalmente ocupada con tanta rabia, su encuentro va a estar lleno de rabia y posiblemente el corte no sea el más adecuado. Su intervención no sea la más adecuada. ¡Ah! Wow. Te puedo decir que la quijada se me cayó. Claro. Y hasta el día de hoy recuerdo a ese gran maestro de vitral, pero que si tomamos esa analogía, es la Sí, misma es situación. totalmente. Aparte, qué metáfora tan acertada en este momento, ¿no? Qué bueno. Gracias por esa información, Conchi, de experiencia. Prepararse mental y emocionalmente para las sesiones va un poco atada a la anterior, ¿no? Nuestra preparación, que forma parte de nuestro rito como coach, es muy diferente prepararse unos minutos antes, tener nuestras prácticas, que llegar con el carro, la cola, tiro la llave, me siento, prendo la computadora. ¿Cómo creen ustedes que vamos a iniciar ese proceso de coaching? ¿Qué estamos proyectando? ¿Verdad? Si el otro viene a buscar una respuesta, a buscar una dirección y para nosotros mismos, nuestro nivel de concentración, cómo se va a establecer esa conexión. Así que, pues nuestra recomendación es antes de nuestras sesiones, y posteriormente lo veremos, es hacer nuestra propia estructura. Cada uno pues tiene su diferente forma de hacerlo y es válido. Este, yoga, trabajo de cuerpo, trabajo emocional, respiración, tan sencillo como tomarse 10 minutos, 15 minutos antes de iniciar una sesión para estar contigo, para centrarte. Se lo dejamos también a gusto de cada uno de ustedes, pero sin embargo tomarlo en cuenta porque es importante, ¿no? Después buscar ayuda de fuentes externas cuando sea necesario. Y esto es importante porque, bueno, de pronto, y esto entra el tema de la supervisión, que es algo que en ICF Global se está manejando en este momento. Sí. Muy bien, si nosotros nos sentimos particularmente afectados cuando trabajamos con clientes que tienen un perfil determinado, bueno, entrar en un proceso de supervisión a ver qué es lo que está pasando con nosotros. Y eso está bien. Eso está muy bien. Aparte de que constantemente es importante también solicitar ese feedback. ¿Cómo me estoy viendo? ¿Qué ves de diferente? Déjame validar mi estructura, ¿no? De allí, bueno, de allí las prácticas de coaching, de allí las prácticas de supervisión, estar en esa constante, inclusive humildad para ponernos, pedirle a un compañero que escuche una sesión de nosotros y que nos dé un feedback, ¿no? Y eso se refiere a buscar fuentes externas, como tú dices, Conchita, cuando es necesario. No, nadie es perfecto y en los procesos de coaching, obviamente que continuamente tenemos que estar en ese proceso de autorregulación y oxigenación, como yo lo llamo, ¿no? Y el otro punto es participar en el aprendizaje continuo y en el desarrollo como coach, que de hecho cuando se tiene una credencial y la cual se tiene que renovar cada 3 años, se requieren 40 unidades de estudio para poder renovar. Eso habla de que tenemos que estar en continuo aprendizaje allí aprendiendo. Bien. Bueno, y la segundo pilar, que es co-crear la relación, es establecer la tercera competencia, es establecer y mantener acuerdos, asociarse con el cliente y partes interesadas para crear acuerdos claros sobre las relaciones del coaching, su proceso, planes y objetivos. Veamos a ver los indicadores. Bien. Ahí está. Establecer acuerdos para el compromiso de coaching en general, así como para cada sesión de coaching en particular.
Y aquí es importante ver el proceso, el coaching como un proceso que involucra diferentes aspectos y donde incluye todo lo que tiene que ver la logística, donde tiene que ver el número de sesiones, donde tiene que ver los espacios donde se va a desarrollar la sesión, la inversión, ¿sí? O el pago, el presupuesto de cada proceso, de cada sesión de coaching, los informes, es decir, que no quede nada fuera de este acuerdo general, ¿no? Y así como con cada sesión. Y hablábamos del inicio, todos estos marcadores o indicadores se entrelazan, o sea, uno te está llevando en ese recorrido por todas las acciones para que finalmente se plasme en un acuerdo de manera ética y de manera profesional, ¿no? Es fundamental que se tome el tiempo para esto mismo, explicar lo que es y no que es el coaching, sobre lo que es apropiado y no, lo que se ofrece, lo que no se ofrece, ¿sí? Cuáles son los límites, hasta dónde puede llegar el coaching, el proceso de la corresponsabilidad, lo que queda o lo que atañe en la responsabilidad del coach, lo que es responsabilidad del sponsor y lo que es la responsabilidad del coachee o el cliente, ¿no? El colaborador de la organización. Fíjate, Doménica, que en estos días un patrocinador me dice, bueno, yo espero que este coachee cambie en esto, esto y esto y esto. Me dio una lista, pero no te puedes imaginar. Entonces yo le pregunté, ¿y qué pasaría si de esos 7 puntos nada más alcanzara 2? Entonces él se quedó así pensando y me dice, bueno, tendría que pensar en un plan B. ¿Mm? Y yo, ok, puede ir comenzando en pensar en el plan B. ¿Por qué? Porque entramos también en el campo de lo posible. Es posible que ese ser cambie en 5 sesiones ese listado de 7 aspectos tan profundos y tan trascendentales. Yo veía eso un poquito cuesta arriba, pero en todo caso, para que existiera también la flexibilidad por parte de esa persona en observar a ese coaching bueno, de una forma distinta. Y voy a utilizar una palabra en este momento que no hemos traído sobre el tapete y es compasiva. Compasiva. Y ahí entra el comprender también a mi colaborador dentro de su contexto, yo como supervisor, y hasta dónde debo flexibilizarme, adaptarme a los cambios de la situación que estamos viviendo. Así es, así es. Ser amable, compasivo, son competencias sumamente importantes, ¿no? Establecer responsabilidades del cliente y las partes interesadas, ya esto pues lo hemos conversado, ¿no? Los linderos, cuáles son los roles de cada uno, hasta dónde puede llegar el radio de acción. Acordar sobre las pautas y parámetros específicos de la relación, la logística, las tarifas, la programación, validada, una propuesta de programación y posteriormente validada, duración de sesiones, importante la duración de sesiones porque en las organizaciones específicamente, en estos procesos que se hacen con equipo, el respeto por el espacio que se tome, que se le otorga a este colaborador para que pueda en unos 60 minutos, en 1 hora 30 minutos, disponer de un espacio para poder tener su sesión es bien importante. En muchas oportunidades, sí, esto tiene que ver con la flexibilidad, 1, 2 veces, hasta 3 veces, pero que no sea un continuo, ¿sí? O una práctica donde la persona que está en un proceso de coaching continuamente es irrespetada. A veces es mejor recomendar o sugerir que se haga fuera de la oficina, donde él se va a regalar esa hora para que pueda, porque luego nos piden cambios muy rápido e irrespetan el tiempo de este cliente, ¿no? Durante el proceso. Exacto. Establecer un plan y objetivos generales de coaching. Algo así como vernos al final de este grupo de sesiones, cómo te visualizas en ese último espacio, en ese último encuentro, cómo crees que eso podría influir en el contexto donde tú estás trabajando, qué cambiaría, qué no cambiaría, cómo te verían. ¿Cómo impacta esto tu contexto, ¿no? Sistémica, ¿no?
Ahí entra la parte de esa sistémica del cliente, cómo se Así ve es. a partir de ese cambio. Determinar la compatibilidad Ah, coach-coach, sí, esto es fundamental. Y esto tiene que ver con esa conexión, con eso con esa energía, ¿verdad? Vamos a hablar de energía, esa intuición también de si son compatibles, si somos compatibles con ese cliente, con ese coaching. En ocasiones puede suceder, y es normal, eso es normal, que en una primera sesión, en una segunda sesión, no se establece ese rapport, esa empatía, aun cuando nosotros hagamos nuestro mejor trabajo. Pues tenemos que ser muy honestos, preguntarles a nuestro coachee cómo se siente. Incluso yo hago mucho en una primera sesión, cierro mi primera sesión, luego de agradecerle al cliente cómo se sintió en esa conversación, si después de esta conversación piensa o siente que pudiésemos continuar, si yo puedo, ¿sí?, ser su coach en este proceso, ¿no? Y de una manera natural y espontánea, pues esto mejora y desde ya se crea una relación de confianza y de sintonía, ¿no?, con este cliente. excelente. Bueno, identificar o reconfirmar lo que quiere lograr en la sesión y las medidas de éxito. Yo recuerdo una persona, directora de una empresa, que un día me dijo: Conchita, el día que ustedes logren poner indicadores concretos, ese día comienzo a creer en el coach. Y la realidad es que, no, y asumo esto como una responsabilidad, a veces los coaches como que dejamos el tema de los indicadores, como que, ajá, como que se pierde, como que se diluye. Y es importante ponerlo sobre concreto. Si, por ejemplo, una persona me dice: quiero mejorar mi comunicación, ¿cómo se traduce eso conductualmente? Y yo decía: ajá, tu comunicación verbal, por correo, por WhatsApp, ¿no? O sea, ¿dónde, en qué contexto quieres tú mejorar esa comunicación? ¿Y qué significa eso de mejorar? Porque, ajá, ¿cómo se mide eso de mejorar? Así Que es. yo sepa, no hay media, ¿cómo se llama? Medio Medio, mejorar. no, medio embarazado no existe, ¿verdad? No, 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 no. No existe eso. No, no Entonces, existe. ¿cómo mido ese mejorar? Sí, sí. Entonces, llevarlo a esa precisión, a la conducta específica, lleva inclusive al mismo cliente a ver: oh, mira, si yo le hago 3 peticiones a la semana a mi supervisor, yo estoy entendiendo que estoy mejorando mi comunicación con él. Ok, entonces si llega el día viernes y nada más le hice una, ¿qué pasó? Ujú, ujú. Entonces, Total. y él mismo sea el regulador Ujú. de esas medidas de éxito. Sí, sabes Y que, bueno, uh-huh, disculpa que te interrumpa, casualmente hoy tuve un proceso de coaching con un gerente estimando el plan de acción y entonces eso, se trata de mejorar su impacto y su influencia, ¿no? Entonces me decía, pero ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo hago para ver si influyo o más o menos en la gente? Entonces, después de una larga conversación, me dijo, claro, un ingeniero, lo voy a comenzar a medir por el número de veces que mis colaboradores me piden opinión. Ahorita no me pide nadie opinión. Entonces, ok, de aquí a que termines tu proceso de coaching, ¿cuántas veces? ¿Sí? Sería lo ideal de un proceso. Ponte una numeración de 10, 20 visitas o durante el día, ¿cómo sería esa incidencia de solicitar opinión en tu oficina o a la semana? Entonces, es un poco llevarnos también a ellos de ese futuro, de cómo se ven, pero ¿y cómo te ves? ¿Cómo lo andarías? ¿No? ¿Cómo lo trajinarías? ¿No? En ese sentido. y sabes qué, Domen, en el próximo encuentro que vamos a hacer el otro sábado, vamos a hablar de los indicadores. Fantástico, fantástico. Uy, uy, Es uy, un uy, tema cómo que da para vamos a... mucho. Sí, señor, vamos a disfrutar un montón teniendo Sí, esas sí, sesiones sí. y hablando de esos indicadores. Fantástico, claro. Bueno, a ver, el siguiente.
definir lo que el cliente cree que necesita abordar o resolver para lograr lo que quiere lograr en la sesión. Y esto es bien interesante porque recordando el iceberg, yo uso mucho el iceberg y el cliente viene con una situación y nosotros lanzamos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué te sucede? ¿Qué quisieras conversar en el día de hoy? ¿Qué asunto, verdad? ¿Quieres resolver? Y comienza una conversación y nosotros con ese oído, pues esa verdad, esa escucha activa, es importante esas preguntas claves en esta primera parte, en esa conversación, para ayudar, voy a utilizar esta metáfora, ayudar a limpiar el terreno para que emerja eso que realmente él quiere lograr en la sesión. Porque si no se diluye en una conversación y ese estar atento nos permite a nosotros, pues como decimos, no comernos el cuento, sino hacer esas preguntas para delimitar qué realmente cree él, ese gran titular, para a través de allí comenzar a tejer esas preguntas para luego pasar a la indagación, ¿no? O a la exploración. ¿Sabes una cosa, Domi? Yo cuando comienzan a hablar y pasó esto, no sé qué, yo digo entre mis adentros, esta es la historia. Esa es la historia, Ajá. exacto. Entonces, ¿qué de la historia quieres ver tú? Así es, ¿Qué quieres descubrir en esa historia? ¿Se así quiere es, descubrir algo? ¿A dónde quieres profundizar de esa historia que acabas de contar? Y una así cosa es, interesante es que cuando la gente comienza a hablar de la historia, la velocidad con que hablan es una, pero cuando tú haces una pregunta poderosa, la velocidad baja. Y eso es así es, interesante identificarlo. así es, ¿no? Y muchas veces el cliente no sabe qué quiere tratar y en esa misma conversación identifica cuál piensa él en ese momento, ¿no? Luego comenzamos a hacer preguntas para validarlo y para que él la valide, cuál es eso que necesita trabajar. Se asocia con el cliente para administrar el tiempo y el enfoque de la sesión. Esto es bien importante, que el cliente sepa con cuánto tiempo vamos a estar allí reunidos. Porque si no se abre, y hay veces que me dicen, ay, Conchita, pero ¿cómo lo voy a cortar? No, 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 es que se trata de un tiempo, de un espacio dedicado a algo y ponerle el foco a ese algo que yo quiero. Es como entregarme totalmente a eso. Entonces tengo un tiempo. Claro, es que si no es una conversación o un café con un amigo, entonces es importante hacer esa diferenciación. Ok, así Seguir es. en la dirección del resultado deseado del cliente a menos que el cliente indique lo contrario. Yo uso aquí una metáfora con mis mentí y mis alumnos. Yo uso una metáfora que a mí me divierte y creo que es muy gráfica. Usted llegó a un aeropuerto, ¿sí? Vamos a suponer que usted llega al aeropuerto internacional de Maiquetía y usted se monta en un taxi. Dice, yo señor, yo quiero que usted me lleve a mi casa y mi casa queda en Los Naranjos, ¿sí? Y bueno, el taxi toma la dirección hacia Los Naranjos, pero en ese interín el taxi le dice, el señor taxista le dice al cliente, le dice, usted sabe, ¿y a qué va usted a esa casa? Ah, bueno, yo voy a comer, voy a mi familia, está allá y me está esperando con una cena. Ah, no, pero fíjese que hay unos restaurantes muy buenos en las Mercedes que usted puede comer antes de llegar a su casa, o usted se puede comprar una rica arepa. ¿Qué estamos haciendo allí? No estamos eh, llevando o conduciendo al cliente donde nos pidió, donde nos ha pagado para llevarlo hasta allá, sino que le estamos proponiendo otra cosa, ¿no? Entonces, eso pasa exactamente en un proceso de coaching. Él nos está mostrando, estamos acordando con él, con ella, qué es lo que quiere trabajar, ¿no? Entonces, y si en ese interín surge otra situación, es importante hacérsela ver al cliente, porque la está escogiendo él, la está presentando, no la está trayendo el propio cliente, no la hemos colocado nosotros, ¿no? Y eso es importante, pues hacerlo, seguirlo. Y como punto acá, finalizar la relación de coaching de una manera que honre la experiencia, que realmente se genere un espacio como de encuentro, de querer más, de estar allí, de sentirse acompañado, acogido, bueno, de ese espacio que muchas veces muchos deseamos encontrar para tomar decisiones importantes en nuestra vida.
Así es, un espacio de confort, ¿verdad? Un espacio donde sienta ese acompañamiento, ese acompasamiento, ¿no? Esa compasión. Bueno, y aquí nos encontramos Muy bien. en este espacio. Como este es un espacio de aprendizaje, vas a escribir en 2 minutos qué has descubierto con este video. ¿Cómo lo vas a aplicar en tus sesiones? Bien. Entonces, toma nota ahora mismo los aprendizajes, porque si no tomas notas, los aprendizajes se pierden si no se fijan. Entonces, Así es. tomemos 2 minutos para fijar ese aprendizaje. Excelente. Vamos a tomarlo. Muy bien, entonces pasaron esos 2 minutos y la invitación es para encontrarnos el próximo sábado. Pasaremos por la señal del WhatsApp la hora, que será creo que la misma que nos encontramos este primer sábado, y remitiremos el nuevo ID para ese encuentro. Mientras Bueno, tanto, bueno, a cuidarnos y a estar presente en todas las cosas que aprendemos. allí los Gracias a todos. esperaremos. Hasta luego.